Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión del ciclo de webinars Cuidando nuestro bienestar emocional. Yo soy Pablo Gutiérrez, soy psicólogo educacional y parte del equipo de la Dirección Académica de Profesorado de la PUC. Este ciclo de webinars los hacemos como parte de las iniciativas dirigidas a los profesores, jefes de práctica, instructores que están encargados del proceso formativo de estudiantes en el marco de la pandemia generada por la propagación del COVID-19. En otras palabras, está dirigido justamente a cuidar a aquellos que cuidan, ¿no? En un primer momento, iniciamos un trabajo de acompañamiento psicológico en línea para las y los docentes de nuestra comunidad universitaria. Sin embargo, consideramos que además de ello es importante establecer espacios de diálogo para poder conversar y escuchar de ustedes también y con especialistas lo importante que es la salud mental y el bienestar emocional, ¿no? Y como resultado tenemos este ciclo de webinars que el día de hoy llega a su última sesión y vamos a conversar sobre los desafíos de la virtualización en la educación superior. Esperamos generar un espacio para reflexionar, compartir y dialogar constructivamente. En esa línea quisiera comentarles a todos ustedes que nos están acompañando que pueden dejar sus preguntas y o comentarios en el chat, el cual ya se encuentra habilitado desde este momento, ¿no? Vamos a tener un espacio justamente después de las presentaciones para que podamos conversar acerca de esas inquietudes que cada uno de ustedes tiene. Es importante también mencionarle que en todo momento promovemos el respeto. Por eso no se van a tolerar opiniones y opciones ofensivas y o discriminatorias de ningún tipo. Y si esto llegase a pasar, procederemos a retirar de la sala a la persona involucrada en estos actos, ¿no? Ahora les voy a presentar a las tres psicólogas que nos acompañan esta noche. Ellas son Rosabel Maza, psicóloga egresada de nuestra casa de estudios, magíster en estudios teóricos en psicoanálisis también por nuestra universidad. Ha finalizado la maestría de filosofía, convención en ética y política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y cuenta con el diploma de filosofía, convención en mística y humanismo también por la misma universidad. De igual manera, Rosabel es fundadora y directora del proyecto social dirigido a poblaciones vulnerables llamado Hayari, donde trabaja la prevención y promoción de la salud mental desde 2003 a la fecha. Actualmente es terapeuta de orientación psicoanalítica y también supervisora psicoanalítica. Además, estamos con Regina Tagliabue, quien es psicóloga y psicoterapeuta psicoanalítica de niños, adolescentes y adultos. Ella es magíster en estudios teóricos en psicoanálisis por la PUC y además egresada del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Actualmente se encuentra doctorando en estudios psicoanalíticos en nuestra casa de estudios y es miembro de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes. Además, miembro de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica y es coordinadora y supervisora del internado del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Por último, Regina es docente en la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica, en la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Maestría de Docencia Universitaria y Gestión Educativa en la Universidad Tecnológica del Perú. Por último, nos acompaña Betty Carreño, psicóloga también de nuestra casa de estudios, magíster en psicología por la PUC, formada como psicoterapeuta de pareja y familia en la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia, psicoanalista en formación en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, colabora como voluntaria en la línea gratuita de soporte emocional de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y cuenta con una amplia experiencia en psicoterapia psicoanalítica con adolescentes, adultos, parejas y familias. Muy bien, vamos a dar inicio a este foro y los dejo con Rosabel. Gracias a todos. Empecemos, por favor, con la exposición del PPT. Gracias, Araceli. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Están todos invitados a ver los desafíos de la virtualización en la educación superior en plena pandemia. 2020. Quisimos hacer de esa exposición una suerte de película, porque ninguno de nosotros hubiera creído que hubiéramos vivido lo que hemos vivido. El estado de la cuestión es que estamos todos en casa, enfrentando nuestros propios miedos, con nuestros propios vínculos, aciertos, desaciertos, y sin que nadie los tape. Estamos expuestos. La siguiente, por favor. Tenemos como primera escena el otro lado de la pantalla, con Regina Tagliabue, la segunda escena, las emociones brindando las experiencias, con Betty Carreño, y la última, Tiempo de Transformaciones, Rosabel Maza. En estos momentos no hay secretos que ocultar ni dónde correr, y así al desnudo nos encontramos con nosotros mismos y con quienes compartimos nuestro hogar.
Tenemos que decidir, porque esta es una decisión. En un mundo caótico y confuso debemos elegir entre la neurosis y el control, el estoicismo y el abrazar el sufrimiento, o la adaptación, propuesta por Jerónimo Pimentel en el dominical de este último domingo 27 de septiembre. Personalmente me siento privilegiada y afortunada. Decidí lidiar con el mundo que está como está, forjar un camino nuevo y transformador, usar lo que tenía, lo que no tenía, lo que podía, aceptar lo que no podía y aprovechar lo que era accesible y avanzar. Pasemos por favor a un video. Es la escena sostenida. Combination number 6. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination. I just wanna feel your love. Bajemos un poquito el volumen. Estos tres jóvenes compañeros de piso en Barcelona decidieron combatir la monotonía del encierro y componer canciones costumbristas con ritmos llenos de vida, como ven, con la cámara de un celular, igual de color celeste, palitos de comida japonesa, botellas, tapas de olla, una trompeta y una guitarra. Lograron 400.000 seguidores en Instagram y 93.000 suscriptores. Ahí van a colocar a una amiga hermosa. ¿Subimos el volumen, por favor? Let's enjoy this combination. Sí, las ganas de suspiro. Agua. Tu sento con ojos. Ahora se Estos chicos lograron 14 millones de reproducciones en YouTube en su terraza. El nombre de la banda se llama Stay Homas y transformaron el confinamiento en una virtuosa escena de apertura y afecto. The New Yorker, CNN, NBC, BBC, Le Monde han recogido sus testimonios. Ahora veamos a nuestra primera invitada, la doctora Regina Tagliabue, que los va a acompañar. Buenas noches. Yo vengo trayendo en este momento, en esta ocasión, la experiencia que yo he tenido a lo largo del semestre anterior y el inicio de este semestre, que coincide con el tiempo más o menos en que se inicia la cuarentena, ¿no? Vamos a ir entendiendo en el proceso por qué le pongo al otro lado de la pantalla y cómo desde el otro lado de la pantalla es que se puede ir construyendo vínculos en la virtualidad, ¿no? Acá yo comparto la experiencia del reto de enseñar y aprender desde la virtualidad, porque yo creo que he aprendido bastante, algo que yo misma no esperaba. De alguna manera, cuando empieza toda esta crisis pandémica, llega la noticia y aparece este mandato de confinamiento, ¿no? Y quedarnos en casa para protegernos, proteger a los otros del COVID-19, nos deja en un gran desconcierto y al principio creo que todos, yo incluida, pensamos que duraría efectivamente una semana, que duraría poco, ¿no? En la universidad donde trabajo, en UPC, estábamos a una semana de empezar las clases, ¿no? Y todos estábamos preparados para las clases presenciales. Yo ya tenía armada digamos, mi sílabo, las lecturas, las reuniones con los profesores, porque justo de algunos cursos que enseño, coordino los cursos, ¿no? Pero de pronto, como que nadie sabía qué iba a suceder, entre amigos conversábamos si se abrían las clases, si empezaban, si se postergaban,
pero la UPC decidió empezar las clases en la fecha programada, y una semana después de la cuarentena, y nos convoca a una capacitación para enseñarnos el uso de la plataforma virtual. Y empezamos clases, ¿no? Entonces, ahí aparece un reto para mí, y yo creo que para muchos docentes, coexistiendo con mis temores, ¿no? O sea, yo me siento muy cómoda utilizando metodología de aprendizaje colaborativo, muy creativa en implementar en el momento nuevas metodologías, incluso pensando en el aula virtual mismo, pero en tecnología siempre he sido bastante como floja, digamos, y en realidad no me sentía preparada para en tan poco tiempo conseguir la destreza y manejarme con las herramientas de la plataforma virtual. Entonces se me hacía un mundo, no me lo podía representar, incluso antes cuando yo tenía que subir mis sílabos, subir lecturas, armar el aula virtual, yo solía pedir ayuda, ¿no? Y como que me daba flojera aprender, pero ahora era un desafío, estaba y yo no podía dar marcha atrás, ¿no? Entre que me encanta enseñar y por otro lado yo no podía dejar a mis estudiantes, no podía dejar mi compromiso con la universidad, ¿no? Entonces ahí es sí o sí tenía que aprender, ¿no? Y asumir esta nueva modalidad. Y recuerdo que luego de la capacitación no entendíamos, 4 colegas nos juntamos y hacíamos simulaciones, nos juntábamos los sábados, acudíamos a cuánta capacitación adicional aparecía, y unas hacían de alumnos, otras armábamos, cómo formábamos grupos, ¿no? Porque en UPC usamos el Blackboard Collaborate, ¿no? Y ahora un poco mirando hacia atrás, me doy un poco cuenta de todo lo que voy aprendiendo, porque en realidad creo que he aprendido lo necesario, lo medianamente necesario para manejarme, y en el interín incluso me pidieron enseñar en una maestría, y yo que antes veía tan lejanos, era otro idioma para mí, estos cursos semipresenciales, blended, cuando nos proponían capacitaciones, no estaba en mi mente, ¿no? Y de pronto me encuentro, acabo de enseñar un curso blended y cómo construir el vínculo con mis alumnos, porque acá además no son clases continuadas, ¿no? Y por ahí lo fuimos logrando. Entonces, ¿cómo en este proceso yo misma me miro al espejo y digo cómo me he ido amigando con la cultura digital? Obviamente me falta mucho por aprender, ¿no? Entonces, frente a todo este escenario, un poco de la pandemia, digamos, cómo también se produce, ¿no? Y yo lo he vivido, creo que todos lo estamos viviendo, los docentes, esta ruptura con nuestros esquemas tradicionales de pensar que la presencialidad es como la manera óptima, la única manera de enseñar y construir vínculos con los alumnos, ¿no? Si bien creo que ya estaban en marcha los cambios, ¿no?, propuestos por las nuevas tecnologías de información y comunicación, las metodologías activas, el desarrollo por competencias, acá, digamos, en una propuesta de cambio en las universidades, como que esta crisis le da un jalón, nos da un jalón al futuro y acelera nuestra adaptación a la virtualidad, ¿no? Siguiente. Entonces, un poco ahí, ¿cómo pensar la experiencia? Yo empezando ahora incluso el segundo semestre decía, uy, ya estoy más entrenada, va a ser mucho más fácil, ¿no? No es tan así, siempre estamos aprendiendo, y porque la experiencia de enseñar y encontrarnos con los alumnos siempre es nueva además, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente acá es importante plantear que no hay otra modalidad, la virtualidad en la enseñanza transita pues entre pérdidas y ganancias, ¿no? Para ganar algo tenemos que dejar, renunciar, dejar.
Y ahí un poco pensar, lo he compartido también con mis alumnos, ¿qué hemos perdido con la virtualidad? ¿Qué hemos perdido los docentes, que hemos perdido los alumnos, que han perdido los alumnos? También, digamos, yo soy psicoterapeuta, entonces mis pacientes jóvenes, adolescentes, también traen eso a sus sesiones, ¿no? Cómo ellos viven la universidad. Entonces, poco como que sentimos que se ha perdido el aula como espacio de trabajo, ¿no? La interacción personal entre nosotros los docentes con los alumnos. Los alumnos también sienten que eso han perdido, ¿no? El contacto persona a persona, el encontrarnos, toda la mañana yo, o las veces que iba, a la universidad que me tocaba ir, era Starbucks, yo recuerdo que entraba en Starbucks y ya me decían, profesora, le preparamos el café, y ya era, ¿no? Y me encontraba con los chicos, entonces, ¿cómo encontrarnos en en los pasillos, con los profesores, con los alumnos, alumnos que ya habían pasado por nuestras aulas? Eso ya no está, ¿no? Como los docentes también sentimos que hemos perdido, ¿no? El mirar el rostro de nuestros alumnos, cómo sus miradas, sus reacciones nos iban indicando cuando enseñábamos, ¿no? Explicábamos algún tema o conversábamos con ellos, discutíamos, cómo ellos nos daban un feedback con su mirada, de si estaban entendiendo, si tenían dudas, y esto no lo tenemos, ¿no? Tenemos otro escenario, otro panorama, ¿no? Cuando en el proceso un poco ahora ya veo algunas fotitos, ¿no? Algunas caritas, y trato de imaginármelas, pero al principio eran pantallitas negras y un nombre. Entonces, además, no prendían su micrófono, usaban el chat y es chat, 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 empieza a sonar qué difícil. Y yo ahí me iba preguntando, al principio me agotaba, me quedaba hasta la madrugada, ver, pensar cómo lograba llegar a ellos, ¿no? Y sentía qué difícil es representárnoslo a los alumnos teniendo una pantalla negra y un chat, ¿no? Empecé a utilizar ahí de manera lúdica, ¿no? La figura de quién está al otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, a jugar con ellos y para que ellos puedan trabajar los afectos, el enojo, el desconcierto, ponerle nombre, ¿no? Y un poco fuimos conversando cómo yo trataba de imaginarme la pantalla de ellos, ¿no? Pero también les contaba cómo era la pantalla del docente, ¿no? Y toda la preocupación y el agotamiento al ver pantallitas negras, ¿no? Medio en broma, yo les decía, chicos, a mí se me hace difícil imaginarme quién está al otro lado de la pantalla, ¿no? Ustedes me pueden ver, porque yo ponía mi video, ¿no? Pero yo no los puedo ver a ustedes, ¿no? Por lo menos, de vez en cuando, necesito escuchar una vocecita para saber que hay alguien al otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, ahí fui lo que les mencionaba y describíamos cómo eran las pantallas y yo trataba de contarles cómo me imaginaba las suyas, ¿no? Entonces, y un poco, en algún momento incluso les pedí qué pasaba si un ratito prendían su pantalla. Y algunos lo hicieron voluntariamente, ¿no? Y pudimos un poco mostrarnos, ¿no? Y con mucha alegría, y eso como que fue afianzando también el vínculo, el encuentro, y ellos fueron poniendo sus fotitos. No todos, y yo les decía que yo respeto sus procesos, pero iban poniendo estas fotos, ¿no? Ahora, lo que sí a mí me fue ayudando mucho es, de repente pasamos a la segunda diapositiva, me fue ayudando mucho
es la metodología que yo suelo usar, ¿no? O sea, yo uso aula invertida para trabajar, entonces siempre los alumnos me traen un material y lo vamos conversando con ellos, ¿no? Traigo acá algunas viñetas de colegas docentes y también de algunos alumnos, ¿no? El otro día una docente que se ha integrado en mi equipo, que yo enseño desarrollo humano del adulto y del adulto mayor, ahora con la nueva malla curricular se llama así, y es un curso donde trabajamos con ABP, a partir de la historia de vida de un adulto mayor, que incluso tuve que recrear el curso porque los chicos ya no podían hacerle una entrevista al adulto mayor. Entonces recurrí al material antiguo de otros alumnos que habían trabajado sus entrevistas y con eso estamos trabajando por ahora. Entonces una docente que se acaba de integrar al equipo me decía, Regina, es que es difícil aprenderme los nombres de los alumnos porque no veo sus caras, no los llego a conocer, me decía. Y eso a mí me genera más tensión, ¿no? Luego, esto al inicio de la cuarentena, una docente muy preocupada por el vínculo me decía, ¿cómo adaptar y replantear el vínculo frente a lo virtual? ¿No? Se hace más difícil el vínculo, porque además, porque lo virtual, me dice, además los alumnos están desencantados, ¿no? Los alumnos nos reciben más a la ofensiva, y así construir un vínculo se hace más difícil. Porque creo que como parte del desconcierto, de repente también se traducía como en mostrarnos enojados, ¿no? Esta mañana, cuando les compartí a mis alumnos que ellos iban a estar presentes hoy día en mi discurso, y ellos también me decían, Regina, no solamente los alumnos a veces aparecemos como enojados, a veces también nos damos cuenta que algunos docentes están como enojados, ¿no? Entonces, un poco la siguiente diapositiva, miremos un poco cómo los alumnos viven esta experiencia, ¿no? Un alumno me decía, a propósito de cómo ellos sienten afectado su vínculo también con los docentes, me decía, se ha perdido la oportunidad del vínculo, porque ya no se tiene la posibilidad de interrelacionarse y de ser reconocido por el profesor, de ser mirado por el profesor, ¿no? De ser validado, ¿no? Entonces, y más cuando hay muchos alumnos en clase, se hace más difícil. Y eso acá un poco me trae, seguramente que con las preguntas va a ir apareciendo, es cómo nos construimos también con la mirada del otro y con el reconocimiento del otro. Y ahí nos validamos, ¿no? Y los alumnos se validan y también nosotros como docentes, ¿no? Incluso fíjense, en este semestre, quería compartir también que tengo un alumno que 2 veces al inicio de empezar el semestre dice, profesora, quiero compartirle algo, quiero hacerle una pregunta. Y se queda al final. Nos podemos quedar al final y se queda al final. Y van saliendo sus compañeros, ¿no? Todos se van despidiendo y ahí prendió su pantalla 2 veces, ¿no? Y él me dice, profesora, soy yo, ¿no? Quería contarle cómo el curso, porque es de desarrollo humano, me ayuda a pensar mi experiencia. Y eso me pareció genial, porque como que una segunda vez él me pide y me di cuenta que él necesitaba esta mirada propia, digamos, única, y este reconocimiento, ¿no? Entonces, creo que él es, digamos, una representación de lo que muchos alumnos pueden sentir y querer hacer de repente y no se atreven, ¿no? Una alumna de 8º ciclo, que ahora le estoy enseñando, ella me dice, ella rescata, había una coincidencia entre lo que yo he venido pensando del semestre pasado,
al formar parte de este equipo, cuando se propusieron los temas, ella ahora rescata como otros aspectos del vínculo, ¿no? Ella me dice, considero que la virtualidad, para mí, dice, si bien significa una pérdida de contacto con mi grupo de amigas de la universidad, platicar con los profes, ver sus expresiones y pasión por lo que transmiten, esta virtualidad me hizo dar cuenta que no está perdido, dice, porque aún a través de una pantalla se rescata la entonación, la manera de expresarse, tanto de los profes como de los compañeros. Y me pareció hermoso eso que ella pone, ¿no? Y ella dice, hay cosas rescatables en la virtualidad, también desde nosotros, dice, como el ahorro del tiempo, estar en casita para ocuparnos al 100% de las tareas. Aunque a veces sentimos un carga montón porque hay muchas tareas, y ella dice, como si todos los profes se confabularan, algo así, ¿no? Entonces se pusieran de acuerdo, dice ella, pero luego dice, también es entendible por la misma situación de estar entre cuatro paredes, ¿no? Cómo ella puede ir hacia afuera, mirar al docente, pero también se mira a ella, ¿no? Dice, cómo uno puede leerlo así porque estamos encerrados, ¿no? También aparecen otros contratiempos, ¿no? O sea, no siempre se tiene buena señal de internet, no hay computadora personal, y a veces uno desde el lado del docente, uno dice, yo al principio, y he compartido con los chicos este sentir, pensaba que ellos no querían un poco abrir el micro y hablar y el chat, y entonces entre mirar lo que, no desconcentrarme de lo que ellos estaban presentando, mirar sus participaciones. Entonces, pero la semana pasada se me fue el internet y no me había pasado, ¿no? Entonces, y pude ponerme en el lugar de ellos, pude ponerme desde el lado de su pantalla, y cuando dicen, profesora, o me dice, Regina, me botó el sistema, no me dejó regresar, ¿no? Entonces, y después les compartí, ¿no? Ellos me esperaron, y eso me pareció también muy comprometedor de su parte, ¿no? Hasta que se reanudara el internet y yo me reconectara. Hoy día me pasó también en la tarde un momento eso, y ellos ahí en sus grupos, y volvimos al tema, ¿no? Algo que yo les agradezco mucho a ellos, ¿no? Y también me ayudó a entender cuando ellos no logran, digamos, conectarse del todo. A veces mandan mensajitos, profesora, no logro conectarme, ¿no? Por otro lado, no todo el mundo cuenta con un espacio privado para trabajar, y eso sucede tanto docentes, tanto como alumnos, ¿no? Y como les contaba al inicio, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué los estudiantes no encienden su micro? Claro, yo tenía una buena señal de internet, y yo tengo el consultorio al costado de mi casa, entonces tengo un espacio privado, estoy pensando desde mí, ¿no? Entonces, tengo el micro funcionando, etcétera, ¿no? Pero después fui entendiendo por qué no encienden sus micros, porque implica un ingreso a la intimidad de su casa, a este espacio privado. Por ejemplo, una de las experiencias, entre tantas, una alumna tenía que exponer, ¿no? Y al encender su micro para hablar, ella estaba interrumpida por las voces de la televisión que estaban en su sala, ¿no? Su familia estaba viendo su telenovela, los compañeros empezaron a bromear sobre la situación, felizmente una broma sana, buena, ¿no? Pero igual, yo me supongo la incomodidad, yo traté de intervenir para un poco suavizar el tema, y también, por ejemplo, en otros casos los chicos han prendido el micrófono, y porque no les quedaba de otra en ese momento, porque les tocaba la parte de su exposición, y de pronto en casa están hablando fuerte, a veces la mamá está gritando, un hermanito está llorando, el sobrino, ¿no? Hoy día temprano, una alumna me decía, Regina, vamos a tener que tener paciencia, porque al costado de mi casa están construyendo.
Y siempre ellos me dicen, ¿me escucha, profesora? ¿Me escucha, Regina? Entonces yo le digo, sí, te estoy escuchando, tranquilo, todos nos estamos escuchando. Si no te escucho, yo te aviso, ¿no? Entonces, esto yo creo que acá los alumnos, como se sienten más expuestos frente al profesor, también a veces los profesores nos podemos sentir expuestos también frente al alumno, ¿no? Que ingresa a nuestros hogares sus pantallas, ¿no? Me contaban de una profesora que durante todo el semestre no había encendido su pantalla, ¿no? Y tratábamos de entender juntos qué pasaba de repente, así como yo no enciendo su pantalla, también algo podía estar pasando desde el otro lado, ¿no? Entonces, estas son situaciones que escapan a nuestro control, no generan incomodidades, ¿no? Pero bueno, es parte del estar ahora en este mundo, ¿no? Y en el que todos estamos compartiendo, ¿no? Este tema yo a veces les bromeaba, profe, no funciona mi micro, ¿no? Entonces, y como les decía antes, a veces uno piensa que ellos no quieren, pero cuando a uno le sucede, es que uno se puede poner en el otro lado de la pantalla, ¿no? La siguiente, no, ahí todavía, porque esa sería la última parte. Bueno, entre pérdidas, pero también hay ganancias y oportunidades, ¿no es cierto? Y de alguna manera en el reto está la oportunidad, en este empujón hacia el futuro. Creo que esta situación de la virtualidad en la enseñanza nos lleva a incorporar estos recursos tecnológicos, a aprender, a enseñarnos, ¿no? Entre los profesores, a veces los alumnos también nos van guiando, ¿no? También nos lleva, por lo menos en mi experiencia, ha funcionado mucho en que yo tengo activos a los alumnos usando metodologías activas. Yo ya las usaba 9 años atrás, 10 años atrás, ¿no? Pero ahora es lo que a mí me ayuda a sostenerme mucho en el encuentro con los alumnos y validarlos en su proceso de aprendizaje. La vez pasada, el lunes justo, le decía a los chicos, unos chicos de 10º que están a puerta de ir a su internado de psicología, yo le decía, ay chicos, a veces, ¿no? Yo empiezo y digo, ya chicos, ¿por qué se están demorando? Suban el PPT de su integración, ¿no? Entonces les digo, pero luego los escucho y de verdad la capacidad que tienen para integrar, para conectar, me pongo el babero por ustedes, de verdad. Entonces, y yo creo que ese tipo de cosas es lo que también va alimentando nuestro vínculo, ¿no? Y lo otro que también a mí me ayuda es que, además como yo no tengo una excelente memoria, voy también en la línea de que me gusta y trabajo mucho con evaluación desde las competencias. Los chicos aplican mucho. Hoy día conversábamos desde la película Parásitos, el malestar en la cultura, por ejemplo, ¿no? Y excelente los aportes, y les encanta cómo esto se aplica a su vida cotidiana también, y a su quehacer de futuro profesional, ¿no? También un poco vamos fomentando, creo que la oportunidad, y que hoy se necesita mucho, de fomentar la investigación. Y activando, bueno, nuestra creatividad, ¿no es cierto?, porque vamos aprendiendo maneras, formas, etcétera. Y yo soy una, o sea, asidua, digamos, alumna, o intento ser buena alumna, y se me abre el mundo ahora y me da inquietud. Yo digo, esto lo quiero aprender, esto de acá lo voy a aprender, ¿no? Una de las cosas que también la ventaja, por lo menos que los chicos muestran, es cómo ellos sienten que racionalizan su tiempo. Ya no tienen que estar entre el tráfico, entre las tardanzas, la angustia de llegar a las 7 de la mañana. Yo debo de reconocer que también un poquito estoy aliviada en eso, pero sin embargo sí el preparar el material, y les digo a los chicos, el preparar, subir, a veces el sistema no me deja subir el material, ¿no? Pero
hay algo que creo que es bien importante para focalizar, digamos, en nuestra experiencia como docentes, ¿no? Antes pensábamos como que a los jóvenes les correspondía aprender a ser ciudadanos del mundo, ¿no? Solo los jóvenes aprendían con facilidad la tecnología, pero ahora como que tenemos ese reto también de que nosotros nos podemos convertir en ciudadanos del mundo y aprender a usar la tecnología. Hemos ido contando cómo se van construyendo, hay la posibilidad de construir vínculos desde la virtualidad, ¿no? Mirando al otro lado de la pantalla, mirando qué oportunidades se pueden encontrar, ¿no? Si bien nos afecta el haber perdido la mirada con el estudiante por estas camaritas apagadas, estas pantallitas negras, ¿verdad? Vamos descubriendo nuevos caminos para acercarnos, ¿no? Como decía esta alumna, la voz, ¿no? La emoción se transmite también en la voz. El otro día conversaba con alguien y me decía, no puedo creer que se ha ido a vivir a otro país esta persona y que tenía tanto miedo, y me decía, no puedo creer cómo la voz puede ser tan importante. Tengo una amiga y no la conozco, pero por la voz nos hemos ido amigando y acercando y adquiriendo tanta confianza, ¿no? Me gustó esta parte de lo que dice esta alumna. Dice, esta virtualidad me hizo dar cuenta que no está perdido, que no todo está perdido, porque a través de la pantalla también podemos rescatar esta entonación, la manera de expresarse, ¿no?, del otro, ¿no? Y un poco también pensaba, mientras preparaba este material, como lo primero que nos contacta también en el vínculo de cuando somos pequeñitos es la voz, lo sensorial, es como que hoy está muy reactivado, no se ve todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Las caras básicamente, pero hay otros elementos que empiezan a jugarse en el vínculo, ¿no? Un poco para ir cerrando, las pantallas son distintas, los roles son distintos, ¿no? Los docentes mantenemos nuestra simetría de ser adultos. Qué importante, creo, es ser naturales, es reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Le damos esos modelos de funcionamiento a los alumnos. El otro día me equivoqué al subir una nota. Le queda un minuto. El alumno, mira, le digo, voy a chequear, y si me equivoqué, yo te hago saber. Efectivamente, yo me había equivocado, ¿no? Como el intentar ponernos en el lugar de ellos, ellos también lo harán con mucho cariño, ponerse en nuestro lugar, ¿no? El conversar sobre lo que está pasando, el sostenernos en esta diada adolescente-alumno, porque solos no podemos trabajar si no estamos en una alianza, ¿no? La actitud de escucha, llevarlos a la reflexión, ¿no? Nos permite ponernos en el lugar del otro. Y también quiero enfatizar un poco cómo en esta última parte, un poco para cerrar acá sí, es el tema del delegado, ¿no? El delegado, yo vivo la experiencia de que cumple un rol muy importante en estos momentos, ¿no? Cobra un rol protagónico, él es como el representante del grupo de clase, como un portavoz, es muy querido y reconocido por sus compañeros, se convierte en un mediador entre el docente y sus compañeros. Él como que cumple la función de traductor, ¿no? Y un poco para mí también el delegado es mi aliado, ¿no? Un poco ahí voy a cerrar, un poco compartiendo estas últimas experiencias en términos de lo que a mí me ha ayudado a acercarme mucho más a los alumnos en esta nueva manera de vincular y de estar en el encuentro del aula, ¿no? Virtual. Le doy el pase a Betty.
Bueno, yo les voy a hablar acerca de las emociones. Gracias por esa importante experiencia que nos has compartido en tu presentación, porque además recoge la vivencia de muchas personas. Y hablando de educación, que es el tema que nos convoca hoy día, diría que es la experiencia de muchos docentes y estudiantes que tuvieron que verse en la obligación de trasladarse a una modalidad virtual, ¿no? De forma abrupta, porque creo que en eso radica lo traumático de esta experiencia, que fue de un momento a otro y sin previo aviso, como bien nos lo has detallado, Regina, y de todas las transformaciones que has tenido que hacer. Bueno, digamos que el traspaso a la virtualidad se ha tenido que dar de un momento a otro y en medio de una pandemia, obligados por una pandemia que sigue presente, que no deja de asustarnos y que nos ha llevado a tomar medidas extremas como el confinamiento y el distanciamiento social. Estas medidas han supuesto muchos cambios, la cancelación de hábitos, cancelación de anhelos, de proyectos, obligándonos a vivir y organizar nuestra vida de otro modo, ¿no? Vamos con el siguiente PPT. Ahora estamos todos juntos en casa, trabajando en casa, los espacios individuales se han visto reducidos, con la consecuente pérdida de privacidad para muchos, saliendo los cursos necesarios, conectándonos a través de una pantalla, sin visitas, sin abrazos, sin besos, con nuevas tareas domésticas, pues para muchos hay mucha más carga de trabajo dentro de la casa. De hecho, podríamos decir que muchos no pasamos tanto tiempo en casa como lo hacemos ahora. Para los que viven solos, esto ha supuesto mucho más tiempo a solas, como no lo habían hecho tampoco nunca antes, y comunicándose a través de sus aparatos electrónicos, los padres trabajando al costado de sus hijos, los hijos presentes todo el día en casa demandando de sus padres. El cuidado de los hijos ya no es una tarea compartida con el colegio como lo era antes. Y los abuelos, para los abuelos ha sido también muy difícil. Los abuelos ya no pueden ver a sus nietos, o los hijos que no pueden ver a sus padres. Y para los jóvenes, como nuestros estudiantes universitarios, cómo también les ha cambiado la vida. He escuchado muchas personas decir, no, de repente para los jóvenes es más sencillo porque ellos ya han nacido con la tecnología, y en un sentido sí, es cierto. Hay algunas cosas que se les debe facilitar, pero la vida de ellos también ha cambiado mucho. Ellos ya no pueden encontrarse con sus amigos. Sabemos que los adolescentes y jóvenes necesitan de estos encuentros con sus pares, con sus amigos. Por eso es que hoy en día vamos a escuchar a muchos jóvenes hablar de la soledad o de su sensación de malestar. De hecho, tampoco pueden disfrutar de esa autonomía que hacía poco habían ganado, ¿no? La universidad, de hecho, marca ese cambio hacia una mayor independencia, y ahora están en casa. De hecho, una paciente universitaria me decía la vez pasada, ahora tengo que pedir permiso para salir, y me lo niegan además, ¿no? Cuando ya antes disponía un poco más de mi tiempo. En fin, tantos cambios para todos nosotros, y cómo no hablar de las preocupaciones además que ahora han ingresado a la vida familiar, y que se han visto incrementadas en los últimos tiempos, y con eso me estoy refiriendo a la preocupación por la economía familiar. Pasemos al siguiente PPT. El temor a no saber si vamos a poder mantener el trabajo, si el negocio va a poder sostenerse, si va a poder sostenerse y soportar la inestabilidad de la economía mundial y de la economía del país. De hecho, sabemos que muchos negocios o muchos emprendimientos no han podido sostenerse. Muchos alumnos que no saben si podrán seguir estudiando. Yo diría que hoy en día la preocupación económica es una de las principales preocupaciones, incluso por encima del COVID. Creo que esta experiencia de la pandemia, como ninguna otra, ha hecho mucho más evidente la desigualdad. Y por otro lado, cómo no mencionar las pérdidas de los seres queridos, ¿no? Eso creo que es una de las experiencias más difíciles con las que hemos tenido que lidiar en estos tiempos. Y menciono todo esto
que ya conocemos, porque quiero poner énfasis en la magnitud de los cambios. Y es bien importante tenerlo en cuenta, porque si hablamos de educación y queremos hablar de los cambios de la educación hoy en día, no podemos hacerlo en aislado. No ahora, porque en el contexto de una pandemia mundial, cada uno de estos cambios en los diferentes ámbitos de la vida están estrechamente enlazados unos con otros, como nunca antes había sucedido. Entonces, pensar en la educación, pensar en el docente, pensar en el alumno, supone tomar en cuenta todas estas variables, como bien lo hemos podido escuchar en las experiencias que nos ha narrado Regina. Este mensaje va para las instituciones cuando tienen que pensar en sus docentes, en los docentes cuando tienen que pensar en los alumnos, y en los alumnos y sus familias cuando tienen que pensar y evaluar a las instituciones y a los docentes. Para todos ha sido complicado y continúa siéndolo. Por eso es que esta es una etapa para inventar y diseñar nuevos caminos, pero estos caminos los estamos creando y los estamos inventando mientras los caminamos. Por eso es que es muy importante registrar, observar, escribir estas experiencias y sobre todo compartirlas. Ese es el objetivo de encuentros como el que tenemos ahora, compartir experiencias. Esa es la riqueza de estos encuentros. Por eso nuevamente los invito a participar en el chat que está activado en el Facebook y en el Zoom, para que nos expresen sus inquietudes, pero también para que compartan experiencias de aquello que les pueda haber funcionado, para compartirlos entre todos. Pero no es lo único de lo que quiero hablarles ahora. También quiero hablar de algo que me parece muy importante, y es recordar y mencionar que el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación y recuperación de las experiencias más inverosímiles y más difíciles. Eso está potencialmente dentro de nosotros. Basta con revisar un poco la historia de la humanidad o la historia del país para darnos cuenta de esa capacidad. Pero no siempre es tan fácil. A veces las emociones nos ganan, nos sobrepasan y nos llevan a sentir que no vamos a poder levantarnos, que no vamos a poder recuperarnos de una caída fuerte y nos paralizamos. Pero recuperarnos sí es posible. En webinars anteriores hemos dicho que todas las experiencias generan un impacto en nosotros, todas, desde las más pequeñas, desde el encuentro con un amigo, alguna página que revisé en alguna de las redes sociales, un mensaje en WhatsApp, todas las experiencias, desde las más pequeñas hasta las más grandes, generan un impacto en nosotras, todas nos llevan a experimentar emociones. Entonces, ¿cómo no pensar que todo lo que estamos viviendo hoy en día está generando una serie de afectos en todos nosotros, ¿no? Y algunas de estas emociones que vamos experimentando, producto de lo que se está viviendo, las podemos registrar muy rápido, pero otras son poco invisibles a nuestros sentidos. Nosotros sabemos, por ejemplo, del miedo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco de los afectos, así que vamos a pasar al siguiente PPT. Sabemos del miedo, hemos sentido mucho miedo en este tiempo, que si se acumula puede convertirse en pánico. Sabemos de la tristeza, que se puede convertir también en nostalgia si se acumula, dejándonos en algunos casos atorados, pensando que todo pasado es mejor y no permitiéndonos disfrutar el presente. Sabemos de la frustración y de la rabia. ¿Cómo no sentir rabia y frustración en estos tiempos de cambio? Quizá para algunos ciertos cambios han sido positivos, y de hecho sí, hemos conversado mucho sobre esas oportunidades que se han abierto también con la virtualidad, pero para muchos de nosotros también han sido muchos de estos cambios muy frustrantes. El simple hecho de no poder reunirnos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, o pensar en todos esos proyectos que hemos venido preparando todo el año para poder llevarlos a cabo en el 2020, en el 2021, y que se han visto truncados por la pandemia, o la interrupción de las clases presenciales, como bien nos ha señalado Regina, ¿no? Que nos permitía disfrutar de ese intercambio presencial de los alumnos, la mirada. Qué importante es la mirada.
cuando conversaba con docentes, ese es uno de los puntos que más extrañaban, la mirada de sus alumnos, porque les servía como una brújula orientadora durante las clases, esa mirada que comunica estados de ánimo, el clima afectivo de la clase, por dónde debo ir, por dónde debo voltear. Para los alumnos también es importante la mirada de sus docentes, de sus profesores, porque transmite sensación de compañía, de familiaridad, de reconocimiento, de ser único. Entonces, ¿cómo no experimentar diferentes emociones frente a lo que estamos viviendo? ¿Cómo no extrañar lo perdido? Tenemos derecho a sentir lo que estamos sintiendo y mucho más. Nuestras emociones hoy en día son cambiantes, suben y bajan, y eso es lo esperado para estos tiempos, en función a lo que estamos viviendo. Pero así como tenemos derecho a sentir estas emociones, también tenemos la obligación de hacer algo con ellas, sobre todo si sentimos que estas nos están abrumando o nos están paralizando. Hace un ratito yo hablaba de las emociones que a veces aparecen invisibles. Me parece importante hablar un poco de ellas. Algunas son invisibles a nuestros sentidos. Suena raro, yo sé que suena raro, pero es así. No siempre nos percatamos de las emociones, pero están presentes y se expresan de otra manera, se expresan a través de sus síntomas. Por ejemplo, cuando empezamos a sentir que todo está mal, y comenzamos a estar una mirada muy pesimista de todo lo que va sucediendo, ¿no? O comenzamos a estar muy renegones todo el día, buscando culpables, buscamos echarle culpables a todo el mundo de lo que nos está pasando. O cuando no nos podemos levantar de la cama, cuando empezamos a ni siquiera poder bañarnos o cuidarnos, ¿no? O cuando empezamos a comer todo el día así de manera desproporcionada, o también esa manía de empezar, casi de una forma maníaca, de empezar a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. O algo que también he escuchado muchísimo, cuando empezamos a sentir que nuestra creatividad se ha apagado, casi se ha esfumado, y nos sentimos aplastados. Y también cuando nos sentimos infinitamente cansados, el cansancio también. Bueno, sé que hay mucha más demanda de trabajos en algunos rubros, creo que en el de la educación también, pero a veces este cansancio es mucho más grande, mucho más desproporcionado con relación a lo que estamos haciendo. Otras veces, estas emociones invisibles se pueden expresar a través del cuerpo. El cuerpo habla lo que las palabras no pueden expresar, y empezamos a enfermarnos, o empezamos a tener dolores de cabeza, o alergias. Todos estos son síntomas que están expresando que hay emociones y afectos dentro de nosotros que se han acumulado y nos están aplastando. El problema es que cuando las emociones se nos acumulan sin darnos cuenta, bloquean nuestra capacidad para pensar. Ese es el problema. Y si esta capacidad para pensar está aplastada, bloqueada, no vamos a poder desplegar la creatividad tan necesaria para seguir creciendo, tan necesaria para reinventarnos, para crear estos nuevos caminos, para activar esa capacidad que está potencialmente dentro de todos nosotros, que es esa capacidad de recuperación y adaptación. Estas emociones acumuladas dentro de nosotros incluso pueden llegar al extremo de hacernos olvidar lo que sí tenemos, olvidar todo aquello que habíamos logrado, lo que antes nos había funcionado. Por eso es pero tan importante hacernos cargo de nuestras emociones, así como es importante cuidar el cuerpo, alimentarnos bien, hacer ejercicios, que es muy importante, descansar, como decíamos en un webinar anterior, también es importante cuidar nuestras emociones. Una de las cosas positivas que ha traído la pandemia es que nos ha sacado un poco de la vorágine de actividades, de esa hiperactividad que nos llevaba todo el día a estar haciendo cosas, corriendo, comprando, olvidándonos de nosotros, porque a veces esa hiperactividad cumplía la función de desligarnos un poquito de la tarea de sentir. A veces tenemos miedo a sentir. La pandemia nos puso un pare. La pandemia ha traído momentos de silencio, de soledad, para estar con uno. Y ojalá pudiésemos aprender a aprovechar esos momentos de silencio para conectar con nosotros, para recordar quiénes somos, qué hemos hecho hasta ahora, qué cosas nos gustaban, qué hobbies teníamos. ¿Y cómo conectar con esos afectos? La manera de conectar con nuestros afectos es hablando de ellos, dándoles un lugar en nuestra mente.
pensar en ellos sin miedo a sentir, narrándolos, escribiéndolos, conversándolo con amigos. Y ahí tenemos que, yo creo que esta experiencia de compartir con amigos es muy importante, incluso sanador, diría yo. Y ahí tenemos que saber seleccionar a los amigos. Obviamente, si yo me estoy sintiendo y sintiendo que mis emociones están acumuladas, no voy a buscar a un amigo que esté con una ansiedad desbordante, porque no me va a acompañar mucho en esta experiencia. Tenemos que seleccionar amigos con los que podamos compartir emociones, y habrán algunos grupos con los que podamos hacer eso, y de repente habrán otros con los que podamos, sean grupos para reír, para crear memes, para hacer TikToks en los jóvenes, por ejemplo, y también ser otros grupos, por ejemplo, de colegas con los que podamos intercambiar experiencias. Eso es muy importante también, de las cosas que nos funcionan y de aquello que no nos funcionan. Sabemos que reunirnos a través de una pantalla nunca va a ser igual que las reuniones en presencial, pero también, y esto es bien importante de tener en cuenta, que la experiencia, después de 8 meses, no sé cuántos meses vamos habiéndonos trasladado a esta modalidad virtual a través de la pantalla, la experiencia nos va diciendo que sí podemos encontrarnos por una pantalla, que podemos transmitir afectos a través de una pantalla, que podemos sentirnos acompañados. Pero de eso va a depender también de la disposición, de la apertura que tengamos a estas experiencias nuevas. Pasemos al siguiente PPT. Quiero compartir esta frase, justo leyendo a un psicoanalista, Marcelo Viñar, un psicoanalista uruguayo, que había tomado esta reflexión de Walter Benjamin, que quería compartirlas con ustedes. Compartir experiencias y vivencias y narrarlas es tan necesario para el alma como beber y comer para el cuerpo carnal. Finalmente, les voy a decir que, digamos, no hemos pedido que las cosas se den como se están dando, pero hay que poder transformarlas en algo que sí nos sume. Hay que aceptar que hay cambios, que tenemos que acomodarnos, no nos quedemos en el dolor de la pérdida, usemos nuestra experiencia, nuestra creatividad para crear nuevos caminos o para adaptar los viejos. Probablemente las cosas no vuelvan a ser como antes, tal vez no vamos a poder por un buen tiempo enseñar como enseñábamos antes, ni aprender como aprendíamos antes, y no sé si lo tengamos que hacer. De repente van a surgir nuevas formas, nuevas maneras, ni tampoco vamos a poder exigir ni evaluar como lo hacíamos antes. Todo es nuevo y las experiencias aún se están escribiendo. Entonces, pasemos al siguiente PPT para finalizar lo que quería compartirles. Creo que tenemos que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, flexibilidad. No es fácil, pero hay que seguir intentándolo. Por ahora me quedo acá. Ya seguiremos conversando en la parte de las preguntas. Le cedo el paso a Rosabel, que va a compartir con ustedes una linda experiencia. Buenas noches a todos. Quería repetir algo que dije al principio, que me imagino que algunos se conectaron un poquito más tarde, que dijo Jeremías Gamboa en el dominical del 27 de septiembre, este último domingo, que es un momento de decidir. Creo que esta es una decisión en el que este mundo caótico y en este cambio tan dramático, tenemos que buscar una solución a lo que nos estamos encontrando, desde la neurosis y el control, desde el estoicismo y abrazar el sufrimiento, y por último, desde la adaptación. Imaginaba cómo cada persona tiene una diferente manera de atravesar el duelo. El duelo, generalmente cuando alguien fallece en una familia, hay alguien que toma las riendas del sufrimiento y llora con muchísimo dolor por la pérdida. Sin embargo, no todos lloran. Alguien asume inmediatamente el rol del fortalecimiento y soluciona cosas dentro de esta familia, como hay alguien que tiene mucha rabia y simplemente se sume en un dolor transmitiendo agresividad en todo el entorno. Aquí tenemos que elegir entre ser pacientes, como dijo Betty,
o ser un paciente. Acá nuestra salud y nuestros privilegios de sentirnos satisfechos y estables en cuanto a nuestro cuerpo para poder laborar, para poder crecer como familia, están completamente amenazados y vulnerabilizados. La siguiente, por favor. Es un tiempo de transformación. Imagino yo, la siguiente, es un tiempo donde considero que tenemos que avanzar como si tuviéramos una ruta, como si tuviéramos un proyecto, pero el proyecto se vio interrumpido. El proyecto va a necesitar que todos tengamos una intuición desarrollada y que los giros y que los cambios que cada uno tome en este camino sea un giro de reparaciones in situ. ¿A qué me refiero reparaciones in situ? Me refiero a que en esta exigencia vertiginosa que se nos ha colocado a todos como profesores y como alumnos y como padres de familia y como personas dentro de una familia, como pareja y como líderes en proyectos, que es mi caso, nos exige la posibilidad de abrir nuestras cajas de herramientas y nuestros recursos para poder simbolizar. ¿Qué cosa es simbolizar? Es lo que el niño hace, y esta función simbólica es un escape de sus emociones y de sus funciones cognitivas. Es aquel niño que puede simbolizar la pérdida de su padre a través de un dibujo, a través de un fantasma, a través de una reconstrucción. Nosotros tenemos que pensar como adultos a salir de la caja, a salir a pensar fuera de lo esperable y de nuestra zona de confort, y crear estas historias de escape que no nos expongan, pero que nos den soluciones temporales a este mundo interno que acaba de ser instalado con miedo y con terror. Entonces es tiempo de potenciar estas habilidades creativas y capacidades organizativas, y lógico, ayudados por la tecnología ahora, para hacer que este tiempo deje de ser un tiempo efímero para que se convierta en algo permanente. A lo largo de la pandemia, por ejemplo, pude compartir con muchas personas, no sé si ustedes conocen el Circo del Sol. Una entrada para el Circo del Sol es una entrada costosísima. Sin embargo, en un proyecto en el cual dirijo, compartí el Circo del Sol para muchos niños en una situación muy vulnerable que pudieron acudir porque se solidarizaron con la pandemia y propusieron y regalaron todititas estas performances de manera gratuita para que pudiéramos acompañarnos. De esta manera, como he podido acudir ustedes muchos a entrar en este mundo tan incierto del internet, a encontrar charlas, a encontrar recetas, a hacer que algunas personas como estos stay homas volaran y que se convirtieran en personas llenas de valor, es volar hacia lo desconocido, es arriesgar en otras plataformas para reorganizar y tirar por la ventana lo que no nos está sirviendo ahorita, en la actualidad, como cuando uno hace la limpieza de su closet, y como atributo interno, quedarnos para poder ser funcionales. Es decir, no chocar ni contraponernos con el mundo, sino gestionar, de alguna manera, una forma más armoniosa. ¿Y cómo hacerlo? Hacerlo a través de no contraponer nuestras energías. Esa zozobra y ese estoicismo que hace que vayamos en direcciones opuestas con la realidad, lo único que logra es un enfrentamiento doloroso. Y es un desgaste, no solamente de energía física, energía psíquica, sino también nos paraliza. Tenemos que evitar ese choque lo más posible para apartarnos de este mundo caótico, pero vivir en esta función simbólica que concuerde con esta situación y nos permita flexibilizarnos en nuestras propias estructuras. Me refiero que algo que sí confirmó Darwin en su teoría del evolucionismo es que las especies adquieren características que llegan a tener mejores condiciones para sobrevivir y reproducirse. Y estoy seguro que todos ustedes en estos meses se han vuelto mucho más adaptativos a la tecnología, a la casa. Yo estoy seguro de que no solamente esto es una adaptación biológica, sino comportamental e individual, que va requerido de parte de cada uno de nosotros aprendizajes sociales y culturales, y donde no hemos desatendido la capacidad de cada uno de poder mirarnos a nosotros mismos. Pongo en relieve la posibilidad de observancia, de autocuidado y de poder mutar en lo posible para buscar satisfacer nuestras necesidades. La siguiente, por favor.
hablo de un tiempo con nosotros, un tiempo virtuoso, donde nos vamos a conectar con y descubrir también nuestras necesidades, desde las necesidades más espirituales, y escuchar algunas postergaciones que no hubo tiempo de explorar a lo largo de nuestra vida. Recibí un correo de una amiga que me pone de economista a chef, porque ahorita ha perdido su trabajo y está viviendo gracias a que tiene la posibilidad de ser chef. Al hacer revivir y descubrir esos aspectos nuevos, nuestros, que estaban postergados, y hacer lo que no nos atrevíamos previo a la pandemia, es poder lograr cocinar inclusive en casa con más cariño del que antes lo hacíamos, de pronto pintar, de pronto explorar sus propias habilidades detenidas en el tiempo, quizás reparar vínculos, hacer llamadas, ante tremenda amenaza, enviar algún WhatsApp, agradecer, en este espacio suspendido donde es un tiempo de descubrimiento, donde podamos ser inclusive más benignos con nosotros mismos, ser también más benignos con los demás, ser más benignos con nuestros alumnos, ser más benignos con nuestras exigencias como profesores, como exigentes que antes podíamos ser, para reconocer que estamos en un espacio caótico, pero donde también nosotros somos afortunados y hay otros que son menos afortunados, a los cuales podemos escuchar, sin embargo también, como dijo Betty, poner límites cuando el contacto con el otro sea un contacto que nos llegue a dañar. Dentro de esto, irreconocible, hablo también de escoger los horarios como ustedes quieran, que los beneficien, que irrumpan en sus hogares y los conquisten, que los ordenen, que los pongan más utilitarios, que flexibilicen sus vestimentas, que sean menos convencionales, que hagan pausas, que se observen de no distenderse, no exageremos, pero tampoco no exigirse. Agradecer que no hay tiempo que perder en el tráfico y utilizar ese tiempo para movilizarnos cada uno dentro de nuestro mundo interno con estructuras menos rígidas y más benevolentes para ustedes mismos. Y usar ese tiempo para pensarse, para replantearse y para descubrir lo olvidado y lo vetado en cada uno. Eliminen lo aglutinado, seleccionen lo privilegiado y lo valioso de cada uno de ustedes. Al igual que eliminen lo aglutinado en la carga académica, que a veces muchos profesores están dando a los alumnos y están aglutinados y están sofocados, porque en esta demanda de no poder estar, muchos profesores quieren reemplazar la ausencia con muchas tareas y los chicos no están pudiendo. Entonces es importante que también nosotros seleccionemos lo privilegiado de cada uno y lo valioso. Colocar también un picaporte ustedes para que no ingrese esta presión y puedan abrir pues, un poco de puertas para su libertad y conectarse con esos mundos internos que cada alumno lo tiene. He presenciado de manera muy cercana a mi hija estudiando un programa de segunda especialidad. A veces ser profesor, ser alumno, nos hace a veces ver una parte del escenario, pero a veces escuchar a mi hija llevando 5 cursos mientras estudiaba su programa de segunda especialidad, escuchar a profesores que no motivaban, escuchar a profesores cansados, habiendo otros que reconocían el nombre de mi hija inmediatamente, y mi hija inmediatamente a las 10:30 de la noche bajaba y se preparaba un café porque el profesor le transmitía, como dijo Regina, su voz, su contentura, su necesidad de vínculo a través de la pantalla. Y lo que estoy haciendo yo un poco también es dramatizando la situación para que ustedes también puedan entender lo importante de que es visibilizarnos, distinguirnos, hacer que a través de la voz se sienta la pasión, la energía y de reconocer la unicidad del otro. Quisiera pasar entonces al siguiente PPT, que es un proyecto social el cual dirijo desde el 2012, sin embargo conozco el de 2003. En este proyecto es una asociación sin fines de lucro, donde en Huachipa, no sé si conocen Huachipa o Lima Este, subiendo por el cementerio Mafre, hay 31.800 habitantes. Tengo, junto a un equipo maravilloso, un consultorio que previene la violencia doméstica hace 8 años en Huachipa.
Íbamos antes de pandemia, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 1 de la tarde, y llegar allá toma 1 hora y media, más la hora y media que cualquiera de los voluntarios internos toma desde su casa, desde Los Olivos, o de San Miguel, o desde Villa María del Triunfo, para llegar a la avenida Javier Parado, para luego ir adentro de un lugar surreal, hecho por ladrilleras, prácticamente inaccesible. Los 1.800 casos que atendemos, dentro de ellos hay 40% que sufren violencia, y una tercera parte de ellos no tienen teléfono. Teníamos página web, teníamos Facebook, Instagram, y la mayoría de ellos registrados en un padrón de Excel con teléfonos actualizados y desactualizados. La siguiente, por favor. ¿Qué nos trajo la pandemia? Nuevas oportunidades. Sí, miren las casas, trajo zozobra, en ellos trajo más pobreza, el tiempo más suspendido que el de nosotros. Sin embargo, cogimos esta oportunidad para intervenir. Crecimos, duplicamos nuestro equipo, contactamos a las personas por Facebook, hicimos seguimiento de sus casos. La siguiente, por favor. Actualizamos nuestros registros telefónicos. Este es el espacio. Disparamos nuestras redes de apoyo y escucha en las que damos información sobre la salud mental, sobre nuevas masculinidades, discriminación, no violencia en redes. Y esta comunidad, congregada en 5 WhatsApps de 120 personas cada uno, dispusimos a 15 profesionales en horarios de guardia. Se nos ocurrió de que como psicólogos podíamos tener un horario de guardia para que en cualquier momento que ellos tuvieran una demanda, pudieran recurrir a nosotros. Esto no pudo haber existido prepandemia. Solamente gracias a este impulso tecnológico de haber crecido como población 10 años, 15 años, y que ha ocurrido a nivel mundial, ha logrado que, fuera del peligro que era para nosotros ir allá, ahora podamos atenderles, estar en casa, inclusive ampliar horarios nocturnos. La siguiente, por favor. La emergencia, que los niños estudien, logró que la mayoría tenga celulares. Acá a la izquierda vemos pedidos como, por favor, doctora, ¿nos puedes averiguar cómo es el bono? Por favor, dame tu celular. No, doctora, es que yo tengo un hijo con síndrome de Down. Este niño de la izquierda no vive en Huachipa, vive en Villa María del Triunfo. Accedimos a lugares completamente opuestos del que nosotros trabajábamos. Leen la siguiente. Buenos días, doctora, apóyeme. L. Mis hijas son huérfanas, no tienen papá, están con hambre. No tengo para él ni siquiera desayuno. No tomamos desayuno por falta de plata. Abajo, con los 13 días más que dio el presidente, estoy muy preocupada. La desesperanza. Tengo 4 hijos y necesito su pollo. Soy canteadora de ladrillo y no hay trabajo. Envía su foto de su casita con pedacitos de madera. ¿Qué logramos? Que muchos de los pobladores nos donaban a otros pobladores como emergencias para poder contactarlos. Surgió la empatía, la colaboración, la cooperación, y accedimos a lo inaccesible, inclusive dentro de pandemia, una chica que buscaba estudios universitarios. Entonces, el miedo de no poder estar al tanto de lo que sucedió hizo que muchos lograran el teléfono y nos dio la oportunidad de acceder a través de la pantalla con niños en estas casitas ínfimas para hablar de su pobreza y de sus sentimientos, a mujeres para poder hablar de episodios fuertísimos de violencia, a hombres también desesperados y angustiados, y a citas online que ahora son un hit. La siguiente, por favor. Llegamos, entonces, gracias a esta muchachita que se llama Sarita, que tiene un hijito que tiene microcefalia, ella ha podido ayudarnos a hacer donaciones, nos ha ayudado para poder cooperar más, a establecer este espacio de escucha, a tener mucho más solidaridad y armonía entre los miembros, y que no solamente la pobreza sea un problema, sino de que todos, la siguiente, seamos capaces de solucionarlo. Aquí, este es nuestro espacio, es un espacio vacío. Hoy día la demanda es inmensa y la satisfacción de haber instalado la salud mental con la perseverancia en el vínculo y el alto nivel de compromiso ha logrado que esto sea como los stay homes. No tenemos 900.000 personas siguiéndonos en Instagram, pero sí, nos sentimos muy satisfechos dentro de los límites que hemos impuesto y dentro del autocuidado de todos los que estamos presentes.
Y para cerrar esta última parte, quería compartir el último slide, en el que dice, me, que soy yo, tengo un problema, we, somos una solución. Grayling, un filósofo muy conocido actualmente, en una exposición que ha hecho el 24 de abril sobre la ética en la pandemia, ha dicho lo siguiente: las vidas humanas son vidas que interesan y que son importantes. Cada vida es un mundo y el significado de cada mundo es más importante que cualquier instrumento económico. Con esto paso para que ustedes puedan hacer sus preguntas y agradecerles habernos acompañado. Muy bien, muchísimas gracias, Rosabel, gracias, Regina, gracias, Betty, por presentarnos y conversar sobre este tema tan importante, ¿no? Regina nos mostraba acerca de la experiencia que ella ha tenido enseñando, ¿no? Betty nos hablaba acerca de las emociones, ¿no? Y justamente Rosabel también nos explicaba acerca de cómo transformarnos nosotros y cómo ver todas estas situaciones como una oportunidad, ¿no? Que es algo importante justamente, y gracias por compartirnos la experiencia, Rosabel. Creo que algunas de las preguntas que han surgido ahora están en función de esta relación que tenemos los profesores con los estudiantes, ¿no? Regina nos hablaba acerca de las pantallas negras, ¿no? Y de hecho, algo que es importante es que a veces, frente a esas pantallas, nosotros en el aula estamos, o sea, normalmente nos relacionamos con los estudiantes y al verlos, sabemos si ellos están entendiendo o no están entendiendo, el feedback que hay, sabemos cómo tenemos que modular nuestra voz, cosa que a veces no lo podemos hacer o no sabemos cómo hacerlo en la virtualidad porque nos cuesta, vemos la pantalla negra, no tenemos este feedback, ¿no? ¿Cómo poder acercarnos más a nuestros estudiantes, ¿no? Y también creo que allí hay algo fundamental y justo relacionándolo con lo que Betty nos decía acerca de las emociones, los estudiantes tienen ciertas emociones que traen en nuestras sesiones de clase, ¿no? Que están vinculadas con todo esto que decía de los adolescentes, jóvenes, la frustración de no estar con tus amigos, de estar en un mismo lugar, de no salir. Nosotros como adultos estamos un poco más acostumbrados a ello, tal vez, pero eso hace que hayan emociones de parte de los estudiantes y también emociones de parte de los profesores, ¿no? Porque también nosotros venimos con toda esta carga familiar que podemos tener, trabajo no necesariamente de nivel de enseñanza, prepararnos clases, sino también otros trabajos, consultorías, tenemos labores de investigación que se tienen que hacer también desde casa, y justamente hay mis expectativas como profesor, las expectativas del estudiante, y empieza a haber un choque, ¿no? ¿Cómo poder mejorar esta relación, este vínculo con nuestros estudiantes? ¿Cómo comprenderlos a ellos y cómo también hacer que ellos nos comprendan a nosotros, ¿no? Cómo poder ver ese punto, ¿no? Y creo que eso se relaciona con algunas preguntas que hemos tenido justamente en cómo acortar el distanciamiento con los estudiantes, cómo poder generar empatía, ¿no? Cómo acercarnos a ellos, ¿no? Lo dejo abierto para poder conversar al respecto. Quisiera hacer un pequeño comentario antes con relación a este tema, porque creo que en lo que hemos tratado de poner mucho énfasis ahora es que tengamos presente que la situación ha cambiado. Que ya no solamente cuando estamos, lo que dije hace un rato, cuando estamos pensando en el alumno, estamos pensando en el alumno que tenemos que encontrar la manera que aprenda, sino que es un alumno que está viviendo por un montón de experiencias, de cambios y de pérdidas, igual el docente. Entonces yo creo que hay un punto que es esencial a tener en cuenta, que es la empatía. La empatía, saber que no un alumno que no prende la cámara es porque, digamos, es un alumno desconsiderado con el maestro, sino que este alumno también está pasando por sus propias historias y por sus propias experiencias, para él también es nuevo, o los docentes, ¿no es cierto? Entonces, como tú bien lo has mencionado, Pablo. Entonces yo creo que hay que saber que las cosas no pueden ser como antes y hay que tener mucha flexibilidad, mucha paciencia. Hoy día conversaba con una chica, una universitaria, que siempre le había tenido la experiencia de irle muy bien en la universidad, y de pronto
no entiende qué le está pasando, pero no está pudiendo ser lo creativa que era antes, no está pudiendo y está realmente frustrada, pensando que todo lo que está sucediendo es en ese trabajo que no le sale, que no puede, que se ha atorado, ¿no? Y no es eso lo único que le pasa, es que ella está con una carga de emociones muy fuerte porque no puede salir, porque tiene que estar en casa, porque tiene miedo a que sus padres mayores se contagien, y a muchas más cosas que le están sucediendo. Entonces creo que cuando evaluemos, cuando exijamos y cuando evaluemos, pensemos bien qué es lo que está viviendo cada uno tanto los alumnos como los profesores. Creo que hay que tener muy en cuenta la situación de cambio en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Esto es lo que quería señalar. Gracias, Betty. Regina, Rosabel. Rosabel, tu micrófono está... Ya, sí, correcto. Quería acercarme a devolver unos comentarios sobre 2 o 3 preguntas. ¿Será cierto que las computadoras reemplazarán a los profesores? Creo que las computadoras son nuestra gran competencia, pero nunca las computadoras van a reemplazar el vínculo. Acabo de tener, por ejemplo, Movistar, ustedes llaman y yo no sé si te dicen, marca el número y tú tienes que decir sí, no, yo no sabía qué hacer. Entonces, las computadoras lo que van a hacer es facilitar algunas cosas, pero van a ser instrumentales para los trabajos menos elaborados y para los trabajos menos creativos y menos demandantes. Quizás van a poder ser nuestra ayuda en algunos momentos. Yo quiero que Papá Noel me regale por Navidad una aspiradora que vale $600 que funciona solita y yo no la tengo que mirar. Eso quiero. Pero no quiero una aspiradora ni un profesor que me lo cambien. Y aquí está la segunda pregunta, que es: ¿la virtualidad debería mantenerse de forma total, parcial o debería desecharse? Creo que la experiencia que han tenido las universidades, los profesores, los alumnos, y desde el punto de vista público y privado, porque conozco de ambas estrategias, hemos visto que ha sido la pandemia y la virtualidad dócil para algunos y ha sido para otros un total desafío. A medida que pase el tiempo, creo que la virtualidad se va a ir dosificando para los que fue un desafío. Hoy día hablaba con una profesora que me decía que ha enloquecido haciendo todos los documentos. Le dije, pero te puedo garantizar que el próximo año vas a usar los mismos slides, las mismas cosas y vas a ser feliz. Me dijo, sí, te lo prometo, pero este año nos cogió a todos sin advertencia. Fue un viaje donde nos fuimos con la maleta para ir a la playa y hubo un huracán. Entonces no pudimos utilizar jamás la ropa que habíamos esperado para nuestro día soleado. Pero sí podemos aprender de esta experiencia tan terrorífica y adaptarnos. Estoy segura de que dentro de las propuestas universitarias en su momento va a haber combinaciones. Ya los alumnos en la Católica no se toma la asistencia, pero en otras universidades sí se toma la asistencia y mediarán de alguna manera y compensarán esa distancia y esa necesidad aquí para poder, a través de la pantalla, solucionar algunas cosas. Y lo último que quería decir era sobre la presión, que alguien pregunta, si no hubiera habido la pandemia, los profesores no hubiéramos tenido tanta presión para comprender la tecnología. Absolutamente. Creo que el mundo ha desarrollado de manera acelerada el acercamiento hacia la tecnología y lo que nosotros vamos a hacer ahora es continuar en este proceso de aceleración. Como dijo Regina, a veces ella... todos nosotros, yo he estado, así como he estado escuchando a mi hija, he estado, pero hijita, ¿cómo se hace llevar a mi computadora? Porque se me chancaba, se me malograba todo, pero se va a rendir la pantalla a nosotros y nosotros a ella. Va a haber también, es un vínculo que poco a poco vamos a ir flexibilizándolo con amabilidad hasta, sin ser tan estrictos, vamos a lograr conquistar. Regina, te paso. Sí, yo creo que tanto en la intervención de Betty como en la tuya, es como, no es que podemos hacer una receta o plantear una receta para todos, ¿no? Sino que cada persona va a ir descubriendo, como tú dices, tiene su cajita de herramientas y va a ir descubriendo sus recursos y va a ir enfrentando
nuevos retos, pero que de repente también uno va descubriendo aspectos que no conocía o no sabía de sí mismo, ¿no? Como por eso es que les puse el ejemplo de yo encontrarme enseñando un curso con Blender y bueno, y luego, y esta aula virtual y este Canvas, ¿cómo funciona? Y de pronto ahora con una facilidad entro y califico y me comunico con los alumnos y todo, ¿no? Acá voy a intentar un poco, no sé si es responder o a dar un acercamiento a este tema de la matriz experiencial, dice, en base a dinámicas, ¿no? Las metodologías activas para el aula virtual, el aula invertida. O sea, una de las cosas, y que me ha servido bien en la línea de lo que dice Rosabel, la cajita de herramientas, para ahora la virtualidad, es que si yo no tengo a mis alumnos pensando, produciendo, se me van, ¿no? Entonces, porque además nuestra atención, y eso nos sucede a todos, inmediatamente nos distraemos, ¿no es cierto? Y entonces, si, por ejemplo, en el aula invertida, los chicos vienen leídos, ¿no? Sea individual, sea grupal, una lectura la divido, entonces en clase cada uno aporta, los organizo en tipo rompecabezas, todo lo que leyeron lo mismo, y luego vuelven a socializar lo que pensaron o leyeron individualmente y lo vamos compartiendo. Y ellos sí saben que si de repente hay alguna información que de repente falta procesar, yo intervengo, ¿no? Y la rectifico, como que también valido. Y yo creo que eso también es una manera en que fortalece el vínculo. Cuando ellos se sienten reconocidos, se sienten validados, se sienten mirados, ¿no? En su aporte. A veces los chicos me dicen, Regina, pero si todos hemos leído la misma lectura, entonces ya el primer grupo expuso y ahora el otro grupo va a repetir lo mismo. Le digo, tranquilo, porque este grupo miró desde un ángulo, el otro grupo va a mirar desde otro ángulo, y tranquilo que siempre en cada presentación yo voy a validar el aporte de este grupo, o el aporte individual. Y ellos van descubriendo, digamos que sí, y trabajan con mucha confianza, como les decía, y muy dispuestos. En la mañana conversaba con los chicos para conversar lo que nos pasa ahora, cómo funciona la nueva sociedad, y trabajar un texto de Freud, una parte del texto de Freud en Malestar en la Cultura, Parásitos. Y ellos además me dicen, Regina, esta otra película también te puede permitir ver también. Entonces es como, ellos aprenden de mí, pero yo también aprendo. Algo que me ayuda mucho también en esta metodología, el uso de esta metodología y crear el vínculo, es cada semestre yo recojo los aprendizajes con ellos. Y le digo, gracias chicos, porque me ayudaron a aprender a replantear esto, ¿no? Lo que Rosabel planteaba, esto de, tengo ya mi curso armado, mi material, y cuando empieza el semestre yo también creo eso, me encuentro con otro grupo, con otras características, y yo tengo que reorganizar. O sea, creo que siempre esta metáfora de la cajita de herramientas nos ayuda porque no somos estáticos en nada, ¿no? Entonces, siempre estamos en movimiento, en cambio, y el docente, creo que los docentes nos tenemos que aprender a manejar también con la incertidumbre, con lo nuevo, y con lo que en el momento se crea. A veces quedamos en una manera de trabajar, apareció otro tema, lo conversamos, queda el tiempo, y le digo, ya chicos, cambio la metodología, vamos a trabajar de esta manera. Y ellos van recuperando y van aportando, ¿no? Y el tema del aula invertida funciona excelente porque ellos son gestores de su proceso de aprendizaje, ¿no? Y luego también hay algo que yo fui aprendiendo en este tiempo en UPC, que se trabaja con la simulación. Y yo trabajo, digamos, en psicología, y casos clínicos simulados con actores, por ejemplo, para esos cursos de matriz experiencial, realmente los trabajamos con los chicos como si fuera
una situación, digamos, una sesión con un paciente real. Hasta recogemos cosas del actor que pudieran estar en el paciente en el momento de la dramatización, y a ellos les da distintos feedback para ponerse en las distintas situaciones. Entonces, hay un montón de textos, hay un montón de universidades que trabajan con esto, y en términos de la virtualidad de la enseñanza, digamos, yo aprendo mucho porque mi esposo es educador, y él trabaja mucho con este tema de las neurociencias y las metodologías activas. Hay experiencias que él me compartía donde una investigadora en una universidad en Estados Unidos tiene en su aula y sus propuestas de ABP, ¿no? Con alumnos de distintas partes del mundo y distintas profesiones, porque también hoy día se apunta hacia la mirada de la complejidad. Lo lineal no funciona, ¿no es cierto? Ahí las distintas miradas están presentes y construyen el conocimiento. Eso de alguna manera les puedo aportar y puedo reflexionar junto con ustedes. Muchas gracias, gracias Regina, gracias Betty, también Rosario por compartir. Hay algo que yo me pregunto, y es, cuando nos ha tocado pasar a la virtualidad, y tú decías, Regina, esto de que tenemos que cambiar ya todo, y ha significado también para profesores una frustración, ¿no? Y emociones de enojo, y por qué tengo que hacerlo, no me gusta, y a la vez sentir que ya está bien, voy a pasar a la virtualidad, empiezo a programar mis actividades, a planificar las cosas, y de pronto me doy cuenta que no está funcionando, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como docente frente a eso? Porque esa frustración está presente, y a veces uno no sabe qué hacer ante ello, ¿no? Y ustedes decían, claro, tenemos esta caja de herramientas, darnos cuenta, ¿no? No verlo como oportunidades, ¿no? Pero en ese momento, cuando estamos así, ¿hay algo que podemos hacer? Yo diría algo muy pequeñito, creo que ahí hay, esa es parte del aprendizaje, pues, ¿no? Ese es el proceso de aprendizaje, es ensayo y error, ir equivocándonos, pero nuevamente volvemos a ocuparnos de nuestras emociones, porque va a generar rabia, porque va a generar frustración enorme, ganas de tirar todo y decir no sirvo, y bueno, pues si esa noche pasó eso, entonces esa noche, si ese día ya no podemos, ese día lo soltamos, descansemos un ratito, mañana, yo siempre digo, mañana será otro día, ¿no? Hace un ratito a mí mientras que estaba exponiendo Regina, se me apagó la computadora. Entré en pánico, dije, a ver, un ratito, voy a hablar ahorita de emociones, vamos a contener un poquito emociones, porque tengo que ver cómo lo voy a solucionar, no estaba sola, me sentí acompañada por ustedes que me escribían por el chat, entonces hay que contener afectos para empezar a activar soluciones y para poder ser creativos, eso desde el lado de las emociones. Les doy el paso a mis compañeras. Quería hablar, alguien acaba de poner un comentario que me lo robó un poco, de utilizar la tecnología para el acercamiento a los alumnos para mejorar el feedback y para mejorar el vínculo. Estoy segura de que sí, abriendo un WhatsApp es importante. La Católica tiene foros que son maravillosos. Tener la posibilidad de la crítica, ¿no? Ser también transparentes en la posibilidad de ser imperfectos nosotros como profesores, y también llegar a todo lo que la psicopedagogía les ha dado a ustedes como herramientas. Saben que perfectamente si ahorita vamos a hacer un ejercicio, sí, pero voy a fastidiar a alguien que yo conozco que está en el grupo. Si yo en este momento hablo a Isabela Bustamante, que tiene la pantalla cerrada, que es alguien que trabaja conmigo, y le digo, Isa, me gustaría, yo sé que estás ahorita detrás de la pantalla, y me gustaría verte para agradecerte que tú estés presente hoy día en la charla. Quisiera saber si ese comentario cálido de apertura haría que Isa prendiera su cámara. Isa, ¿estás por ahí? No me mates, ¿verdad? Hola, Isabela. Ella es mi Isabela. Entonces, esa es una manera.
primero que yo tengo un vínculo con ella y la adoro porque trabaja conmigo, está haciendo su internado en Callari, pero el simple deseo de quererla ver la carita y decirle que para mí es importante que ella esté en mi salón y conocerla y verla, hace que ella abra esta ventana. No solamente desde la apariencia física, desde poder hablar, desde poder mandar un WhatsApp, y creo que eso es lo que todo el mundo tiene, la pedagogía, y no todos son profesores con un machete, sino son todos profesores que permanecen en las universidades por su calidad, porque han puntuado, no solamente por ser extraordinarios químicos o sociólogos o ingenieros o contadores, sino porque también aman lo que hacen. Y nosotros no trabajamos con robots, trabajamos con personas maravillosas que necesitan también que les demos un poco de afecto y un poco de reconocimiento. Gracias. Por eso la computadora no puede sustituir a las personas. Y entonces, importante lo que has dicho y lo que hemos querido transmitir, que el eje está en el vínculo, no solamente en ver qué método, que sí es importante también, cómo elaborar metodologías nuevas, pero construir un vínculo con los alumnos. Si queremos recibir un feedback, tenemos primero nosotros, que somos los encargados de la relación profesor-alumno, digamos, diseñar, encontrar los caminos, y esto va a ser ensayo y error. Espacios como estos son fundamentales, que hayan espacios donde podamos compartir experiencias que sí están funcionando en el aula, como lo ha hecho Regina. Es muy, muy importante. Realmente recurrir a los grupos, ¿no? Así es, y en lo que plantea Pablo, es verdad. Yo ahora que empecé a enseñar, digamos, en la UTP y el curso Blender, ¿no? Era el Zoom. Entonces para mí el Zoom, yo decía, uy, qué fácil, porque además lo uso para mis pacientes, ¿no es cierto? Entonces hice mi preparación, mi entrenamiento para entrar al Zoom, y cuando entro al Zoom, ya para la clase misma, entro como participante. Yo no entendía qué pasaba, ¿no? Y era primer encuentro con los alumnos, ¿no? Entonces, efectivamente, tuve que salir, explicarles, porque quería pasarles un PPT un poco chiquitito para contarles cómo iba a ser el curso y cómo yo iba a intentar acercarme a ellos, ¿no? Entonces, y ahí alguien ha mandado por el chat, ¿no? Cómo el chat sirve. Ellos me integraron al chat, ¿no? Estuve un rato como participante, ¿no? Y me di cuenta cuando quería compartir algo. Entonces, ellos ya me habían incorporado, les escribí al chat que me esperaran, y me esperaron, ¿no? Y luego de 6 semanas, realmente, por ejemplo, este grupo, 38 estudiantes en este curso, profesionales, todos ellos obviamente, no tienen delegado como en los pregrados, ¿no? Sino había una chica que ella es la encargada, digamos, de administrar el chat. Entonces, en la dinámica que fuimos construyendo, ella se convirtió en la mediadora. Entonces, por ejemplo, yo ahí creo que sí también el delegado es el mediador, el traductor, y yo siento que es el aliado, ¿no? Entonces, como dice Betty, la metodología, sí, a mí me ayuda mucho, y es por mi estilo también de acercarme, de aprender yo, ¿no? Pero la metodología también es un mediador para construir el vínculo, ¿no? Y nos podemos equivocar, entonces, yo ya lo procesé, ya no tengo vergüenza de contarlo, y bueno, luego aprendí y no me quedé en ese encuentro frustrado, digamos, ¿no? Me sentí mal, pero luego busqué reparar, aprender, y terminé una experta en manejar esta aula, esta plataforma, ¿no? Así es, creo que es un aprendizaje constante, ¿no? Constantemente estamos aprendiendo, estamos también aprendiendo a reconocer estas emociones que a veces no nos damos cuenta y que tenemos que saber superar ello, identificar cuáles son esos recursos que tenemos, que no estamos solos y que, o sea, que podemos salir adelante. O sea, también darnos cuenta que nuestros estudiantes también tienen un mundo detrás. Creo que son conclusiones que yo me llevo, que es importante también como profesores reconozcamos, ¿no? Y que hay un encuentro de dos mundos allí, y es importante también darnos cuenta de ello, ¿no?
y que no nos sintamos solos, no estamos solos en todo esto, es un conjunto, estamos trabajando, una comunidad que estamos trabajando en conjunto, ¿no? En verdad, este tema es sumamente interesante y podemos seguir conversando al respecto, ¿no? Y el tiempo, lamentablemente, siempre es el mezquino. Quiero agradecerles, Rosabel, Regina y Betty, por acompañarnos el día de hoy, a cada una de las personas que nos están acompañando a través de la sala y en la transmisión en Facebook. También muchas gracias a nombre del Departamento Académico de Psicología y de la Dirección Académica de Profesorado, ¿no? Quiero comentarles también a nuestros profesores, jefes de práctica, instructores, que la universidad continúa brindando el servicio de apoyo psicológico en línea. Es un servicio gratuito y confidencial. Si ustedes desean que nosotros nos comuniquemos con ustedes, pueden escribirnos al correo electrónico urspsicología@puc.edu.pe, que va a aparecer justamente en el chat y también en el Facebook, ¿no? Y bueno, cerramos un ciclo de webinars, pero seguramente vamos a seguir conversando acerca de estos temas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.